durante el tiempo que tengamos esta reunión en la plaza, cada uno tenga, por favor, silenciado su micrófono para que los ruidos del ambiente y lo demás no obstaculicen la posibilidad de escuchar a quien está hablando, porque de todas maneras todos van a tener posibilidad de participar, si así lo desean, hacer alguna pregunta. Vamos a hacerlo mediante el chat, ¿sí? Alguien pide la palabra, ¿sí? Ahora, una vez que ya comencemos, si alguien entra nuevo, no salude, intente después, a lo sumo cuando terminamos, si quiere decir algo más, puede decirlo en el chat, así el chat solo queda para pedidos de intervención, ¿sí? Entonces, ahí yo voy a estar mirando y voy a estar diciendo, bueno, ahora quiere hablar tal o cual, bueno, y entonces ahí cada uno se habilita su propio micrófono, ¿sí? Bien, esto en general, y a los fines simplemente de poder, de no pisarnos entre nosotros y que el audio sea bueno para todos. La lógica del encuentro de hoy, bueno, tiene en sentido general organizativo la presentación de 4 invitados que van a hablar durante 10 minutos. Yo les voy a hacer una pequeña seña, más bien conocida como la tijerita cuando falte muy poquito para los 10 minutos, por el simple motivo de que nos alcance el tiempo a todos y podamos después hacer alguna ronda de intercambio. Si nos quedamos con ganas, mejor, y hacemos otra en la próxima. Bueno, eso en el sentido de organizativo. Y como presentación, darles la bienvenida en mi nombre, Cecilia López Ocaris, también en el nombre de todos mis compañeros de la Plaza T, la revista de la que formamos parte, Viviana Bálsamo, Gabriel Pulice, Helga Robert, Andrea Florí. También están con nosotros compañeros que colaboran con la Plaza en diferentes ámbitos, como Silvana Supo, Helga Robert, y muchos, y Verónica también está con nosotros. Graín, me sale el apellido tuyo de casada, perdón, tengo el patriarcado interior. Bueno, entonces, todos quienes estamos participando en esto, les damos la bienvenida. La plaza es un espacio que siempre está ligado al intercambio, al encuentro un tanto caótico, sin demasiadas reglas, porque la plaza tiene esta posibilidad para empezar a evitar lo lúdico y el acontecimiento, que las cosas pasen. Simplemente ¿Se puede vamos pedir a Mari Valdés que tiene algunas reglas, y bueno, y las reglas están ligadas como condición de posibilidad del juego. Pero sin duda, cuando este pequeño juego llegue más o menos a su fin, ¿no? Al fin de estas 4 exposiciones, largamos otra versión del juego que es en el que todos podemos salir a jugar a la plaza. Si les parece bien, arrancamos entonces con estos 4 invitados que yo voy a ir presentando uno por vez. Y vamos a empezar por Leonel Dosa, que es un compañero que está actualmente viviendo en España, pero que vivió en Brasil mucho tiempo, es brasilero, que es doctor en psicología, es psicólogo comunitario de orientación psicoanalítica, reside en España desde 1990, es autor es un referente para el campo de la T, y escribió su libro, que es efecto de su doctorado, que se llama T y Clínica de lo Cotidiano, que ya es un libro que para mi gusto es una referencia, y ahora está por presentar otro libro nuevo, que el coronavirus lo mantuvo ahí en cuarentena, que ya pronto saldrá a la luz, que se llama AT, Encuentros y Desencuentros entre la vaca loca y el pato lógico, con prólogo del señor Pulice, y bueno, con mucha curiosidad por saber qué dirán estos 2 animales interceptados por la humanidad. Y bueno, te escuchamos, Leonel. La idea también, habíamos propuesto 2 pequeños párrafos, uno de Freud y uno de Agamben, como disparadores, pero por supuesto los autores podrán compartirnos sus pensamientos hasta dónde han llegado, ¿no? Vale. Gracias, Cecilia. Gracias, Gabriel, La Plaza, por la invitación. Bueno, como son 10 minutos, yo voy directamente al tema y al grano, ¿no? Me queda mucho con la idea del devenir del acompañamiento terapéutico, ¿no? Creo que estamos en un momento presente, bueno, que evidentemente también hay que ver la subjetividad de cada uno,
Yo creo que en España estamos viviendo todo lo que está ocurriendo con una intensidad que probablemente en otros países no lo estás viviendo, o incluso los que hayamos tenido familiares o los que hayamos pasado, ¿no? por la situación de tener el virus y todo esto, ¿no? Creo que hay un momento presente que es fundamental y lo que podemos hacer es el momento de tolerar la incertidumbre. No sabemos, es el momento, nunca hemos sabido, pero ahora es el momento de tolerar el no saber, no sabemos quiénes tenemos el virus, no sabemos si los que hemos pasado por ello tendremos inmunidad, no sabemos cómo es el virus, no sabemos cómo matarle, no sabemos cómo y cuándo empezará la desescalada del confinamiento, cuándo empezaremos otra vez a poder salir a la calle con mascarillas, no sabemos. Tolerar la incertidumbre, no queda otra, ¿no? Esto se plantea, me hacía pensar mucho en lo inconsciente, ¿no? No saber de lo inconsciente, también el no saber del virus, y no saber del otro también, ¿no? Este otro que siempre es imprevisible y que no sabemos con este otro, ¿no? Entonces yo creo que esto todo le ha dado ahí nos depara ante un devenir incierto, ¿no? El futuro siempre ha sido incierto, lo que pasa es que ahora estamos en un momento que nos obliga a darnos cuenta de ello, que nos lo impone, ¿no? Como un ladrillazo en la cabeza, ¿no? Pero claro, el ser humano siempre tenemos nuestras formas de defendernos de lo que sea. Y yo veo dos visiones extremas. A una de ellas yo la estoy llamando la visión apocalíptica, y un poco traducido en términos prácticos, ¿no? De discursos de que esto no va a tener fin, el mundo nunca va a volver a ser el mismo, los acompañantes nunca más volveremos a acompañar, ¿no? Como una cosa realmente de una vivencia con una brutalidad. No digo que pueda tener su fundamento en la realidad o no, pero es como una visión muy apocalíptica. La realidad no existe y por lo tanto la vamos construyendo, ¿no? Y en el otro extremo, curiosamente, veo una visión que la llamo la mesiánica. Como sería ese discurso de que después de este virus vamos a ser más ecologistas y las personas vamos a ser más solidarias, como si el virus fuese a resolver todos aquellos problemas que nosotros como humanidad y como humanos no hemos sido capaces de resolver, ¿no? Pues lamento decir que un virus solo trae enfermedad, no trae otra cosa, ¿no? Otra cosa es lo que hagamos con eso, lo que cada uno y las vivencias y los políticos y todo eso vayamos haciendo, pero el virus solo trae enfermedad, no es un mesías, no viene a hacernos mejor personas y no lo vamos a hacer y todo esto, ¿no? Luego pensando ya más el tema más del acompañamiento, la especificidad del acompañante terapéutico en salud mental, que yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que es el trabajo en la comunidad y en los domicilios, es decir, ¿no? La esencia del acompañamiento terapéutico es ir ahí, acompañar a la persona donde está, en su casa, en la calle. Y es verdad que el virus y esta crisis ataca la esencia y la estructura misma del acompañamiento terapéutico, pero le da sin entrar en la visión apocalíptica, pero le da justamente en su esencia más estructural y fundante, además, ¿no? Podríamos aquí debatir si puede haber acompañamiento terapéutico dentro de una institución. Bueno, eso ya sería, ¿no? Otro estrictamente hablando. Yo creo que si hay, no debería de haber, si hay, el acompañante tendría que tener la mirada siempre puesta en el afuera y pensando en el afuera, ¿no? Y si una institución necesita permanentemente acompañantes terapéuticos, no estoy hablando del acompañamiento escolar, estoy hablando de salud mental, ¿vale? Si una institución necesita constantemente de acompañantes terapéuticos, quizá necesita un supervisor más que acompañantes terapéuticos, y a ver qué pasaría en esta institución, ¿no? Pero, claro, no puedo dejar de pensar el virus ataca la estructura del acompañamiento terapéutico, pero no la estructura de lo que yo llamo clínica de lo cotidiano. Porque la clínica de lo cotidiano es un concepto más amplio, ¿no? Y bueno, si tengo tiempo, pues de forma muy resumida, ¿no?
yo planteo los fundamentos de la clínica de lo cotidiano. Uno de ellos sería lo que llama el principio de no intervención, en el sentido de que el acompañante terapéutico no está todo el tiempo preocupado en hacer intervenciones clínicas sobre una situación problema, sino de acompañar al otro, ¿no? Pues siempre cito el ejemplo de una acompañada que solo cocinaba a lo largo de toda la semana el día que iba el acompañante. Entonces la acompañante llegaba, tenía la comida de toda la semana, se ponía a cocinar, congelaba la comida y esa era lo que comía a lo largo de toda la semana. Pues muy bien, podemos hacer un acompañamiento virtual siguiendo esta misma estructura de acompañar una situación cotidiana y no convirtiendo esta cita virtual, digamos, en el modelo de psicoterapia o intervenciones más del tipo del modelo médico, has tomado la medicación, ¿no? Es decir, manteniendo la estructura, ¿no? Y eso podemos seguir haciéndolo con virus y sin virus a nivel virtual, ¿no? Luego vendría el segundo principio, que es el principio de indeterminación, y ahí viene lo de tolerar también la incertidumbre, pero que llamamos principio de indeterminación, por un lado, que trabajamos el caso por caso y el acompañamiento, la teoría no define una intervención, hay que ver el caso, ¿no? Eso lo sabemos todo. Y también el principio de indeterminación en el sentido de que cada encuentro el acompañante va abierto a lo inesperado. Es decir, yo no voy a un acompañamiento pensando hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello. Digo, porque hay otras intervenciones comunitarias en que sí, las visitas tienen ya una cierta estructura, ¿no? Y en acompañamiento no trabajamos así, ¿no? El tercer elemento, que sería el encuadre abierto, en el sentido de que, bueno, llegamos a la casa, si yo siempre digo, ¿no? Si el acompañado está con un amigo y me dice, está aquí mi amigo con nosotros, puede venir con nosotros. Yo siempre digo, por supuesto que sí, porque nos interesa, ¿no? Nos interesa conocer cómo es esta amistad, cómo no es, cómo se relacionan. Sabemos que muchos de nuestros acompañados no tienen amigos y por algo será. Y en ese sentido hablo de encuadre abierto, en el sentido de que no se trata de una relación dual como en una psicoterapia o un psicoanálisis, donde evidentemente tratamos de trabajar con un encuadre cerrado, porque la tarea es otro tipo de tarea, ¿no? Pues el encuadre abierto lo podemos sostener virtualmente también, porque yo puedo hacer una videollamada con el primo de mi acompañado en su ordenador, con mi acompañado aquí, o puedo hacer un acompañamiento con el usuario, con su madre y su padre, todos juntos que están ahí detrás de la pantalla. Es decir, por eso digo que el virus no ataca los fundamentos de la clínica de lo cotidiano, aunque ataca en cierto sentido la esencia del acompañamiento terapéutico, ¿no? Y bueno, y el otro elemento sería la intervención escénica, que bueno, eso en el sentido de que no utilizamos tanto interpretaciones verbales en un sentido estricto, aunque habría que ver el caso por caso también, sino que intervenimos a través de las escenas que se van construyendo en el propio acompañamiento, ¿no? Esos 4 elementos, ¿has hecho así? Ah, sí, faltan 2 nomás. Ah, vale. Esos elementos están como muy interligados, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo llego a la casa de mi acompañada y me dice, está aquí mi amigo, puede venir con nosotros. En primer lugar, principio de indeterminación, no me lo esperaba. Pero tengo que estar abierto a este acontecimiento inesperado, porque aquí me está ofreciendo algo mi acompañado. No puedo decirle, no, yo vengo a intervenir contigo. Eso lo puedo hacer en un psicoanálisis, eso lo puedo hacer en una relación psicoterapéutica, ¿no? Aquí el encuadre está abierto. Entonces, principio de indeterminación, no me lo esperaba. Encuadre abierto. Por lo tanto, en principio, si no hay nada que aconseje cerrarlo, está abierto. Ahora, claro, yo no puedo hacer un acompañamiento con el amigo de mi acompañado y hacerle una psicoterapia a mi acompañado. Tengo que estar en el principio de no intervención. Tengo que acompañar desde un lugar cotidiano. Por supuesto, no interpretar. A lo mejor no le voy a preguntar este día qué tal su relación con su madre, etcétera, 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 ¿no? Es decir, como esos 4 elementos irían ahí como muy vinculados. Y como decía, claro, estos elementos de la clínica de lo cotidiano yo lo desarrollé sobre todo en mi labor como director de una residencia para personas con psicosis.
¿no? Es decir, no lo desarrollé tanto desde el acompañamiento, por supuesto también, pero se puede aplicar en un contexto residencial, se puede aplicar en un centro de día. Bueno, aquí no hay tiempo. Hemos hecho muchos desarrollos de la clínica de lo cotidiano en contextos institucionales. Creamos un grupo de usuarios en una cafetería del pueblo, donde con los pacientes vamos a tomar un café, pero luego hay clientes de la cafetería que quieren participar. ¿Y qué hacemos? ¿El encuadre está abierto o está cerrado? Claro, estamos en una cafetería. ¿Qué sentido tiene ir a un lugar público y cerrar el encuadre? ¿No? Otra cosa es que sea un borracho molesto y no nos interese tenerle muy cerca, ¿no? Bueno, yo Leonel, creo que... los 10 minutos están, pero cerrá la idea como... Vale, yo creo que entonces esos elementos, sobre todo ahora que tenemos que utilizar mucho el acompañamiento, la modalidad virtual, yo creo que esos elementos de la clínica de lo cotidiano, yo creo que pueden servir para que no perdamos la esencia del acompañamiento. Tiene que haber un encuadre, un horario. Y bueno, un poco la frase así que me salía era como que la teoría quizás sea la mejor brújula en un devenir incierto. Bueno, gracias, Leonel. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Vayan anotando sus preguntas o las intervenciones que quieran hacer luego. Vamos a seguir con Mauricio Germán. ¿Estás preparado, Mauricio? Sí, hola. Mauricio, hola. Mauricio, bueno, es brasilero, como habrán notado por su bello tono de voz. También, bueno, es psicoanalista, es acompañante terapéutico, también es doctor en psicología. Es miembro del Foro Laganiano y es el director de Atenda, que es una institución que es formador de acompañamientos terapéuticos. Tiene un libro que también es muy valioso, que es el efecto de su tesis doctoral, que se llama Acompañamiento terapéutico, articulador simbólico, imaginario y real. Y bueno, te escuchamos, Mauricio. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ceci. ¿Lo hice Muchas bien? gracias. ¿Lo hice bien? ¿Te presenté bien? Sí, perfecto. No, está muy bien. No, está muy lindo. Y bueno, primero agradecer a todos, ¿no? A los amigos, ¿no? Más que compañeros, son amigos de trabajo. Entonces, agradecer a todo el equipo de la Plaza T. De mi parte, un honor ser como miembro internacional del Comité Internacional. Entonces, un gusto tremendo poder estar acá con ustedes, ¿no? Entonces, agradecer a Leonel, que ya ha charlado, también Tadeu, Esteban, Gabriel, bueno, toda la gente, ¿no? Y bueno, y yo, de hecho, he leído por WhatsApp, ¿no? La provocación de Freud, también el texto de Agamben, y pensando un poquito sobre esto, ¿no? Que ha venido para mí como una provocación. ¿Está todo bien? ¿Sí? Sí. Hay alguien que compartió su página, su pantalla. Keynote, fue Keynote. 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 ¿Seguimos? Sí, sí. A Sí, ver. sí. Bueno, entonces, mirando un poquito el afiche de la convocatoria para nuestro encuentro, también pensando un poquito sobre mi posición como acompañante terapéutico, que vive en un país muy particular, ¿no? En Latinoamérica. Digo esto porque tenemos un presidente que es muy particular, ¿no? Entonces, yo, convocado por todo esto, estaba pensando hablar un poquito sobre la política, ¿no? Más sobre la política de mi país y hacer un poquito una articulación con el tema de la política del acompañamiento terapéutico, ¿no? Entonces pensaba un poquito sobre esto porque, de hecho, para mí y para mucha gente que vive acá en Brasil está muy pesado, muy difícil vivir acá en este país, ¿no? Porque tenemos todo el tema de la pandemia y todo esto que está pasando entre nosotros, que es un tema importantísimo, ¿no? Y se suma esto el hecho que tenemos un presidente de la República que es completamente fuera de cualquier parámetro, de cualquier posibilidad, ¿no? Es una cosa tremenda tenermos este presidente, Jair Bolsonaro,
acá como la persona más importante de nuestro país, ¿no? De Brasil, y como que esto está ahorita se mostrando también, ¿no? Entonces, pensaba que teníamos dos virus, ¿no? El virus corona y el virus del fascismo, ¿no? El virus que acá, ¿no? De la manera más tremenda en el mundo, ¿no? A veces pienso que las cosas que pasan solamente en Brasil, ¿no? Tener como este hombre, Jair Bolsonaro, como presidente, quizás sea también una buena cosa para el mundo, ¿no? Para que nosotros podemos mirar y mirar el otro y ver la cosa tremenda que es el virus del fascismo y la cosa que estamos viviendo, ¿no? Entonces pensaba un poquito sobre esto, ¿no? De hablar un poco sobre esta historia, me recordaba mucho del texto de Freud, es un texto que siempre viene a la cabeza, ¿no? Psicología de las masas y análisis de yo, sobre todo pensando los 4 capítulos, ¿no? De este texto, ¿no? El capítulo 1, 2, el capítulo 4 y el capítulo 7. Quiero solamente recordar muy rápidamente un poquito esto que decía Freud sobre el fenómeno de masa, para hacer un intento de reflexión sobre esto que está pasando acá entre nosotros, ¿no? Sobre la política brasileña, ¿no? Y después hablar un poquito sobre un ejemplo de fake news, ¿no? Y para de ahí después cerrar la charla con el tema de la ética, ¿no? Entonces, solamente para lembrar que, como recuerdo, ¿no? Hasta 2016 yo no escuchaba de Bolsonaro, no escuchaba nada, pero este hombre, cuando hubo el impedimento de Dilma Rousseff en la plenaria de los diputados en la Asamblea Nacional, él ha nombrado, ha dicho su voto a favor del impedimento de Dilma y también ha hecho un elogio muy contundente al más grande torturador de Brasil, ¿no? Que se llama Brilhante Ustra. Entonces, este señor decía, en nombre de Brilhante Ustra, yo digo sí al impedimento de Dilma Rousseff, ¿no? Vale decir también que Dilma Rousseff ha sido torturada en la dictadura y creo que sí también por este mismo hombre, ¿no? O sea, una violencia tremenda. Entonces, ahí empezó Bolsonaro en su estrategia de producir, esto que decía Freud en Psicología de las Masas, ¿no? Producir un enemigo común, un enemigo de fuera, ¿no? Y ahí entonces empezó toda una estrategia que está quizás también muy bien mostrada en un documentario de Netflix que se llama Privacidad Hackeada, ¿no? Este es un documentario que yo recomiendo para entender justo cómo que las redes sociales van produciendo lógicamente, con mucho estudio, con una estrategia muy contundente, estos pasos de construcción de un enemigo común, ¿no? Entonces, es una recomendación interesante también este documentario, ¿no? Y ahí, lembrando un poquito, muy rápidamente, esto que decía Freud, ¿no? Capítulo 1, toda psicología individual es también psicología social, ¿no? No hay una dicotomía, no hay una división. Capítulo 2, Freud empieza hablando sobre el estado del arte, entre comillas, ¿no? Cómo que estaba la psicología social en este momento histórico. Entonces tenía una hipótesis teóricas, por ejemplo, de un pensador que se llama Le Bon, que tenía la idea de un consciente racial que venía y florecía, ¿no? Que por cuenta de una herencia genética, por algún gatillo, algún disparador, tenía esta fuerza de producir enlace entre la gente, ¿no? Y Freud descuerda de esto y va a pensar, no, de hecho tenemos que considerar los fenómenos inconscientes, ¿no? Para producir una teoría sobre el lazo social y el fenómeno de masa, ¿no? Entonces, son fenómenos inconscientes que tienen esta lógica
que estaba recordando a ustedes, ¿no? O sea, yo tengo que identificar a una huella, a un trazo, alguna cosa de una idea o un líder común, ¿no? Y se puede hacer esto de una manera positiva o negativa, ¿no? Entonces, en la historia reciente de Brasil política, se constituyó de esta manera. Bolsonaro ha construido un enemigo común muy fuerte, que fue el ex-presidente Lula, ¿no? Y ahí ya estamos con esta idea de un fenómeno de masa, ¿no? Producido por una lógica de fake news. O sea, una lógica donde se produce una idea que es completamente absurda, loca, ¿no? Como por ejemplo decir que si Lula o si su partido, en caso en la elección Fernando Haddad, si este partido o Lula, si ellos pudieran ganar la elección, el Brasil se tornaría una Venezuela, ¿no? O entonces que Lula es un comunista, ¿no? Otra cosa también que sabemos que no fue, porque Lula ha hecho políticas sociales, pero de hecho no, ni siquiera yo creo, es mi posición personal, que Lula ha sido un socialdemócrata, ¿no? Acá en Brasil no hubo tributación, ¿no? De las herencias, no hubo tributación de los grandes lucros, o sea, ¿no? El tema del comunismo, como se planteó con fenómeno de masa y todo esto, fue una cosa que fue muy bien construida y que gente que tiene una buena formación intelectual acaba por reproducir sin pensar en nada que está hablando, ¿no? Entonces, yo conozco... Mauri, ¿sí? te quedan 2 minutos, igual podés, bueno, pero sí, digo como para que vayas al... Claro, estoy en un palanque político, ¿no? No, sí. Entonces, esto que quería decir, que estamos pasando una cosa tremenda, muy triste, ¿no? Y la gente está en una actitud muy apasionada, esto que es una cosa muy tremenda. Entonces, personas que tienen formación académica y que acaban hablando lo mismo, ¿no? que las fake news sin pensar en nada. Entonces, estamos ahí en este momento muy triste. E pensando um pouquinho na política do acompanhamento terapêutico, não? Primeiro que neste momento histórico, as políticas públicas em saúde mental está muito complicado, não se pode nem sequer pensar sobre isso, não? Pero pensava também que dos aspectos da política do acompanhamento terapêutico é a ética da diferença, não? Entonces, como acompañante viviendo en mi país, en Brasil, me quedo con la cuestión cómo que es soportar este momento histórico, ¿no? Y quizás ahorita estamos en un momento importante porque Bolsonaro ha perdido un montón de apoyo político y soportar que esta ola se pase, ¿no? Para nosotros, para que podamos retomar as políticas, não? Seja em saúde mental, seja também com respeito à diferença, não? Que isto que está muito tremendo, que está muito complicado e quizás também recuperar a possibilidade do pensamento, não? Necessitamos pensar, não? Porque também estamos... Isto que me parece também interessante, o acompanhamento terapêutico como uma estratégia para pensar a experiência. Bueno, esto, quería hablar más, me gracias. Bueno, después tenemos más tiempo, después hay más tiempos para eso, pero bueno, sin duda la dimensión política de la práctica no es algo menor, ¿no? Y la dimensión local en cada país, cómo cada país está viviendo las posibilidades de pensar las estrategias en salud mental no es un dato menor, así que gracias por compartirnos tu experiencia. Seguimos ahora con el tercer orador, Esteban Obando, que desde Colombia bueno, nos está acompañando, es psicoanalista, y es formador de acompañantes ahí en Colombia, es presidente de Síntrofos y también es miembro del Foro de Psicoanálisis Lacaniano, y un
gran compañero. Esteban, te Gracias, escuchamos. Cecilia. Gracias, Cecilia. Gracias, Gabriel, por la invitación, por reunir aquí la plaza, ¿sí o no? Y cumplir la función que toda plaza tiene, que es poner a rodar la palabra. Entonces ahí pienso la plaza como la vieja ágora griega, que era para efectivamente discutir la política, la realidad y lo contemporáneo del pueblo, digámoslo así, ¿sí o no? El puro presente del pueblo. Me parece muy interesante las dos citas que ustedes envían, una de Agamben en el texto de qué es lo contemporáneo y otra de Freud, que me iré pues efectivamente por mi corriente teórica y por mi trabajo clínico, por esa vía, que es sobre el presente y es extraída del texto El porvenir de una ilusión, que digo, hicieron una excelente elección de texto porque lo que se pone en juego, efectivamente, en lo inédito de esta situación, podríamos decir que son las ilusiones del mundo. Bueno, hemos visto que ya muchos autores han tratado de poner cierta tinta sobre lo que está sucediendo. Agamben ha sacado unos textos también, bueno. Zizek, este filósofo, voy a decir algo que les va a causar risa, pero es que no me acuerdo del país donde es, chinito, Wing Han Kun, algo así, no recuerdo cómo se llama. ¿Sí o no? Siempre se me olvida el nombre, pero que es como que la contraparte, la parte de Zizek, porque él propone que el capitalismo se recrudece. Zizek quizás un poco más idealista, pero no creo que él sea idealista, ¿sí o no? Habla más un nuevo socialismo. Pero bueno, eso quiere decir que esto inédito nos ha tocado a todos. No tenemos salida ninguno de los que estamos en este momento viviendo este presente. Y es por eso tan importante la cita de Freud, donde ustedes hablan de que efectivamente, donde Freud habla y ustedes lo retoman, de que nosotros los humanos vivenciamos el presente con cierta ingenuidad. Dejamos pasar las pistas que el presente nos está poniendo ahí y que quizás nos estamos perdiendo de la riqueza del fenómeno. Todo esto que nos va a servir. Bueno, recordemos que el acompañamiento terapéutico como dispositivo es un dispositivo de puro presente. Está ahí en el mero acto. Es estar ahí en la pura escena. Retomando un poquito lo que decía Mauricio, lo que decía Leonel, con la clínica de lo cotidiano, efectivamente es estar abierto ahí a la incertidumbre. Como Freud, en esta cita, nos invita efectivamente a tomar una posición ante la incertidumbre del presente. ¿Por qué? Porque veámoslo así como el neurótico obsesivo, cómo lo vive, o el neurótico, o la neurótica histérica, bueno, etcétera. Un presente que es invasivo, o Freud decía, por ejemplo, que la histeria padece de reminiscencias, idealizar el pasado. Bueno, al presente siempre le estamos huyendo, ya sea por la nostalgia, ya sea por la ilusión de que va a cambiar, de un futuro mejor, o por la vía de un pasado mejor. Bueno, pero es que la pregunta y la invitación es aquí y ahora. Freud tenía una palabrita muy bonita en latín que es ich et nunc, aquí y ahora, eso se juega aquí, ¿sí o no? Y creo que ahí tanto el campo del psicoanálisis, nosotros como psicoanalistas, los acompañantes, los que se forman como acompañantes, tendrán que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque algo que he notado yo, y lo primero que se disparó con esto, fue el tan olvidado, digámoslo así, amor al prójimo. Y cuando digo el tan olvidado, ¿por qué? Porque estábamos en un momento de la cultura en el cual se suponía que el otro no importaba, creemos que la distancia social es nueva, pero la distancia social lleva por lo menos unos 20 años, cada quien en su cubículo, nadie se pregunta por nadie, ¿sí o no? A un mes de cuarentena yo me he dado cuenta, lo digo por mí mismo también y por los pacientes que yo he llevado, que ya la cuarentena perdió su novedad, y al perder su novedad se ponen en escena otra vez el drama inconsciente que siempre estuvo, la repetición inconsciente que siempre ha estado. Y ahí el acompañante tiene que estar muy advertido. En la institución que es Surcos, que algunos de ustedes la conocen, ¿sí o no? Y que veo que algunos acompañantes están conectados aquí. Dio un golpe tremendo si prestar o no prestar el servicio. Algunos por efecto de vías legales tuvieron que seguir en las casas, otros se lo está prestando por vía virtual, es decir, el dispositivo en cada país, porque hay que tener en cuenta también las características de cada país, la política de cada país, como lo habla Mauricio, ¿sí o no? Acá en Colombia, por ejemplo, tenemos 4, al menos del equipo que está acá en la fundación, como 4 acompañantes que están en casa, ¿sí o no? Que están en casa soportando su angustia y la angustia del otro. ¿Y qué es lo que se ha topado también? Que ese retorno de la ayuda al prójimo ha tomado primacía. Y eso es un punto del cual tenemos que advertirnos. ¿Por qué? Porque desde siempre ayudar al prójimo quiere decir ayudarlo de acuerdo a nuestro marco fantasmático.
y quizás el otro aún no ha pedido esa ayuda. Y en ese afán del presente que todos tenemos, podemos caer nuevamente, y no solo el campo del acompañamiento, sino el campo de todas las disciplinas, volver a amar a ese prójimo, y volver a amar a ese prójimo quiere decir tomarlo como nuestro mayor enemigo. Acá en Colombia pasa algo, no sé en sus países, y es que justamente anteayer salió una noticia que me llamó mucho la atención, y es que a los médicos, a las personas que están en salud, salió un aviso en las noticias de que amenazaron de muerte a un médico en su apartamento. Se les pide que se vayan de sus casas. ¿Sí o no? Es decir, al que está ahí en teoría, cuidándonos, nosotros retornamos con todo el amor posible hacia él. Es decir, la ambivalencia del odio. Porque Freud, ya lo viene hablando muy claro desde el inicio de su obra, el amor es ambivalente. Ahí donde amamos a alguien, lo odiamos con todas las fuerzas. Y es muy importante que el campo del acompañamiento terapéutico o los acompañantes terapéuticos estén advertidos sobre el lugar que están ocupando en los acompañamientos que sostienen o la forma en cómo se está utilizando las vías virtuales. Algo que yo tengo algo escrito por acá, es importante que el dispositivo se sostendrá en tanto la transferencia esté instalada. Sabemos que si hay transferencia, la presencia va a ser ya sea física, creyendo que eso es lo físico, o virtual, creyendo que eso es lo virtual. Yo había escrito, no se preocupen, pasamos de lo virtual a lo virtual. La realidad humana es virtual. Y justamente yo estuve leyendo como para pensarme esto de su invitación y hablar aquí, una partecita de una frase que yo escribí en un texto en el libro de Viviana, que ella me invitó. Este texto fue hace 2 años, y en ese texto digo que el dispositivo del acompañamiento terapéutico se enmarca en la relación de los cuerpos intermediados por las palabras. En ese entonces pensaba el cuerpo el estar con el acompañado, ¿sí o no? Pero releyéndolo con la, no sé si llamarlo contingencia ya, con los momentos que vivimos, con el tiempo que vivimos, efectivamente el peso no está sobre el cuerpo que está ahí, sino sobre la palabra que genera una realidad cuando los cuerpos están juntos. ¿Por qué? Porque algo que he hecho con mis pacientes, por ejemplo, yo estando de un lado de la pantalla y el paciente en el otro lado de su pantalla, y le agradezco por haberme permitido entrar a su casa antes que nada, ¿sí o no? Y aceptar lo que ofrecen. He recibido balonazos, he recibido café, me han invitado a almorzar. Y aquí la pregunta es, ¿qué cuerpo entonces se está poniendo en juego en el dispositivo de acompañamiento terapéutico? Que ya son preguntas que en lo teórico tendremos que responder. En lo teórico tendremos que avanzar sobre esta concepción de cuerpo. Y me digo a mí mismo eso porque yo escribí eso, es la relación del cuerpo intermediado por las palabras. Qué raro, ¿sí o no? Entonces ya la dificultad de la palabra, la dificultad del cuerpo. Pero por otro lado también está la cita de Agamben que ustedes envían sobre lo contemporáneo. Y lo primero que me hizo pensar ese texto fue en una película que se llama Los fantasmas de Goya. No sé si la han visto. Y que retratan a un Goya, ¿sí o no? Capaz de pintar el mero presente o lo que estaban atrás de las imágenes del presente. Esa oscuridad de la cual Agamben habla ahí, ser capaz de sostener la oscuridad. Y ahí mismo también me acordé de Freud en los 3 ensayos de una teoría sexual, cuando él habla de que un niño le tiene mucho miedo a la oscuridad y el niño le dice a la tía, háblame, le dice, ¿sí o no? Y la tía le dice, ¿para qué quieres que te hable? Pues igual está oscuro. No te preocupes que cuando alguien habla hay luz. Eso es muy importante. Esteban, te quedan 2 minutos como para redondear tu idea. No te preocupes. Si ven que la castración opera por lo virtual. Me tocó. Bueno, en este punto, ya tocando el tema del miedo, el tema de la oscuridad, el tema de la luz, y siguiendo esa indicación de Freud, es importante que los que se ponen en posición de acompañante terapéutico, digámoslo así, ¿sí o no? Que yo siempre he sido más partidario de que es del orden del hacer, no del ser, es decir, no se es acompañante, se hace de acompañante, que es distinto, y que ha sido invitado a ese lugar, sostenga un poco la luz que portan las palabras. Que si su acompañado, su familia, él identifica en ellos el miedo, porque no podemos generalizar el miedo, no todo el mundo está asustado. Yo tengo un paciente que lo mejor que le pudo haber pasado es que el colegio se haya vuelto virtual, porque estaba aburrido del colegio físico y dijo, Esteban, estoy contento. Ajá, bien, ¿sí o no? Es decir, cada quien vive, como le decía Leonel, cada quien vive esto con sus recursos. No va a ser igual para todos. Y es ahí donde tenemos que nosotros identificar qué oscuridad para cada quien y qué luz para cada quien. Eso sí, qué recurso tenemos y siempre hemos tenido la palabra.
y es una invitación a seguirlo usando. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Esteban, buenísimo. Vamos ahora a presentar a Tadeo. ¡Ay, te tocó, Tadeo! Vamos a presentar a Tadeo Rivera, que es acompañante terapéutico, psicólogo y está con nosotros desde Monterrey, México. Y trabajan en equipo Antígona, del que forma parte, que están de lleno con el tema de acompañamiento terapéutico. Te escuchamos, Tadeo, tenés tus 10 minutos de fama. Un montón de tiempo. Bueno, Oh. primero, muchas gracias a Plaza T nuevamente por este espacio. Mauricio, Ceci, Vivi, Helga, Leonel, Esteban y Gabriel. Pero en principio, muchas gracias a todos también por estar acá todavía, un domingo, horario estelar, donde estamos reunidos todos, donde tenemos que estar con familia, gente que apreciamos. Bueno, qué importante que le den un espacio a la clínica, ¿no? Para seguir pensando y construyendo cosas juntos. Pero bueno, en principio, pues, que estén muy bien todos, que estén pasando muy buena tarde. El día de hoy yo, como pensando lo que iban diciendo los amigos, como dice Mauricio, amigos de trabajo más que compañeros, pensando esta cuestión, ¿no? Cómo hagan mencionado dos términos que me llamaron mucho la atención, lo que es lo contemporáneo y es lo arcaico, ¿no? Como lo arcaico menciona como es algo muy más cercano al origen y como lo contemporáneo es más cercano al actual. No, yo como pensando en esta cuestión porque, bueno, hay una diferencia de tiempo, ¿no? Entre mis amigos de trabajo y yo de años, ¿no? Que hemos como ido pensando juntos, que si bien la clínica es la misma que nos une, lo que hemos estado como pensando, ¿no? Yo me doy cuenta que con esta cuestión de la contingencia, del encierro, de las diferentes formas de acompañar, las diferentes formas de estar con quienes trabajamos, no irrumpen lo que viene siendo el dispositivo de acompañamiento terapéutico, porque uno como acompañante está ahí, donde muchos no pueden llegar, donde muchos no pueden estar, donde difícilmente aquella persona pueda abrirse con otros, ¿no? También me hace pensar mucho en cómo nos ha sido tan complicado pensar diferentes formas de acompañar a otros, justamente atravesando la virtualidad. Y bueno, como decían hace un momento, ¿no? Como también uno se tiene que cuidar para no enfermarse o para no caer en otra cuestión y cómo tiene que cuidar al otro también. Y cómo esa cuestión también de poder estar, de no poder salir, de no poder tomar como el colectivo, no poder tomar un tercero como referente, no poder como poder improvisar, por así decirlo, en el hacer como tal de acompañante, también angustia. Porque también implica que tenemos que escuchar más, tenemos que meternos un poco más, tenemos que adentrarnos un poco más, tenemos que jugar con lo que está a nuestro alcance. Si bien decían ahorita, no, bueno, vamos a cocinar juntos. Bueno, yo nunca he cocinado, ¿y cómo voy a acompañar al otro que tampoco sabe si yo tampoco tengo idea? Y cómo hacerlo solo a la distancia y con un video en el teléfono, pasando el link y vamos a ponerlo juntos, también da miedo esa cuestión, ¿no? Y cómo esta soledad que hemos estado teniendo nosotros también ante la poca posibilidad de salir y estar con alguien más, nos paraliza también. Y es como, y he visto muchos, no sé, en Facebook me entro y tengo muchos contactos por suerte del ámbito del acompañamiento terapéutico y que cursos aquí, supervisión acá, y esto aquí, y esto allá, y pareciera que hay una saturación de querer como encontrar el hilo negro de qué hacer ahorita en esta contingencia, de qué hacer en esta cuestión, de dar respuestas, cuando al final de cuentas yo he aprendido con el tiempo que esta clínica es una construcción constante y no hay ni hay un principio como tal, pero no hay una forma inicial única de empezar a acompañar, sino cada caso se va construyendo según las necesidades y aportes que van teniendo, adaptándose a lo que se busca en ese acompañamiento, ¿no? Porque sí me he escuchado y he visto un montón de, no, es que no se puede acompañar virtual, no, es que es que no puedes empezar un acompañamiento de esta manera, es que, y como puros nos y puros peros y puras cuestiones que también angustian más y generan más preguntas y más caos, dejando a un lado la política de las obras sociales y esa cuestión, no meramente en cuestiones operativas de un dispositivo como tal que nos convocan. Entonces, bueno, entonces, perdón por el francés, pero ¿qué chingados hacemos ahora, no? ¿Qué hacemos ahora que
nos convoca tanto a esto, que nos preocupa tanto, no sabemos cómo hacer. Bueno, si bien ya acá en Monterrey hemos estado construyendo desde hace cerca, bueno, personalmente desde cerca de 11 años esta clínica y intentando darle un nombre, intentando como remarlo un poco para que nos puedan nombrar como acompañantes terapéuticos y no ser un maestro sombra disfrazado o un maestro monitor disfrazado, concretamente en colegios, por ejemplo, o ser el psicólogo que va a la casa disfrazado cuando realmente hacemos acompañamiento terapéutico. Como esa cuestión que siempre estamos como buscando la manera de estar, ¿no? Y bueno, como decía Esteban, cuando ahorita, por ejemplo, que no estamos de lado a lado con la persona, intenta hacer una videollamada, no hay forma de que pueda hacer videollamada, una llamada y la voz de nosotros mismos puede estar también calmando cierta ansiedad del acompañado y nuestra, porque nuestra voz está siendo escuchada en otros oídos, ajenos a los de casa, está siendo escuchado en otros lugares fuera de nuestro entorno pequeño o de nuestro cuarto donde habitamos nuestro lugar, ¿no? Nuestro espacio como tal, ¿no? Y salimos y abordamos y acompañamos y estamos como embistiendo junto con alguien más otro espacio de otra manera y de otras formas también que jamás se habían pensado que se pudieran hacer, ¿no? Esa cuestión de la distancia, por así decirlo, ¿no? Incluso los encuadres, ¿no? Decían, es que el encuadre del acompañamiento terapéutico va a cambiar. Pues es que siempre cambia, según el caso. Siempre es una cuestión donde sí, tienes que definir cosas, pero no es un encuadre fijo, rígido, que nada más te mueves aquí. Obviamente vas siendo flexible, vas adaptando y lo vas hablando también. Si esta palabra que da luz, como bien decía Esteban, pues también te puede dar apertura a otras cosas y abrimos otra cuestión y vamos como que ampliando cada vez lejos de ir cerrando, a diferencia del espacio analítico, ¿no? De consultorio como tal. Entonces creo que esta cuestión pues sí, de esta situación pandémica global nos puede como invitar a poder pensar en muchas otras cosas, ¿no? Usar la creatividad, ¿no? Decían, me acuerdo que en un evento acá en la Ciudad de México decían, es que si no eres creativo no puedes ser acompañante terapéutico. Y yo decía, chinga, ¿cómo? O sea, si mi creatividad no me da, entonces yo no me considero creativo, por ejemplo, pero mi experiencia me ha llevado a poder ayudar al otro a pensar junto conmigo en soluciones para poder empezar a encontrar caminos y abordajes en el andar de una vida social, por ejemplo, ¿no? Chicos que están encerrados en casa, que no pueden moverse en un colegio, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, pensaba como que en esta cuestión y bueno, la gente que estamos más o menos digo, sin ofender a nadie y con el mayor respeto del mundo posible, entre los 30 y 30 y tantos, estamos como que entre muy en medio del origen y muy en medio de lo contemporáneo, como que creo yo que hemos como quedado muy en esa cuestión límbica, ¿no? De esa apertura completa y total, porque, bueno, hemos leído lo primero que fue saliendo del acompañamiento y hemos crecido junto con quienes los referentes del acompañamiento, amigos presentes, que vamos como pensando juntos lo que van diciendo, ¿no? Y es como que, bueno, y va dándole más sentido a la clínica, vas encontrando otras prácticas también, ¿no? Que bueno, al menos a mí personalmente me ha ayudado a abrir otro tipo de formas de poder estar con mis acompañados, evidentemente poder, falta un poquito, ¿verdad? Sí, te estaba por hacer la tijerita. Bueno, sí, ya estoy por cerrar. Y bueno, y eso me ha ayudado personalmente a mí a poder decir, bueno, esto está en construcción completamente y todo el tiempo, con o sin pandemia, seguimos construyendo esta clínica. Y bueno, y yo digo, bueno, si gente, si amigos que en algún momento fueron maestros lo siguen pensando, lo siguen construyendo, ¿por qué yo no? ¿Por qué la gente que está junto conmigo no? Y bueno, creo que esto es una invitación para todo el gremio del acompañamiento terapéutico a escribir, a pensar juntos y a poder como compartir más la clínica, ¿no? Pero bueno, es todo. Gracias. Bueno, no, gracias a vos, Tadeo. Bueno, ya la primer ronda de los invitados del día de hoy pudimos ir sobrellevándola, esperando a hacer las preguntas, así que bueno, ahora es momento, si alguien quiere hacer esas preguntas que quedaron flotando,
o hacer alguna intervención. Ceci Oli dice yo. Sí. Bueno. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muy interesante la intervención de todos los que han hablado hasta acá. Me quedaba pensando, ¿no? En particular, yo coordino un equipo de acompañantes y nos costó más o menos una semana o un poquitito más salir de la perplejidad, ¿no? que nos produjo lo repentino de toda esta situación, ¿no? Como el otro día escuchaba a un colega que hablaba de un tiempo de reacción, ¿no? En donde, bueno, uno tardó como en reaccionar para empezar a repensar la práctica y el modo de abordaje de los acompañamientos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Cómo? ¿De qué manera? Las obras sociales, bueno, un montón de cuestiones que tuvimos que ir repensando respecto de la adecuación del encuadre, ¿no? A una modalidad virtual. Me parece que algo de lo que dijo Mauricio me quedó resonando y quería hacer un señalamiento respecto de esto. La importancia del Estado en este contexto, ¿no? Y del Estado que interviene y del Estado que acompaña también, y de los peligros de los neoliberales, ¿no? De los procesos neoliberales en este contexto, ¿no? En la práctica, por lo menos acá en la Argentina, la primera semana salió una resolución de la Secretaría de Salud señalando que se iba a pagar hasta el 50% de las prestaciones. Una semana después, cuando los prestadores empezaron a hacer un reclamo a las autoridades, Presidencia de la Nación dio atrás con esta resolución de la Subsecretaría de Salud, obligando a las obras sociales a pagar el 100% de las prestaciones. Digo, ¿no? Esto en relación a poder valorar en este contexto la importancia de las políticas públicas en salud, y bueno, y en lo que nos influye a nosotros también como acompañantes, ¿no? Y como profesionales de la salud. Pensaba también en relación a la intervención de Lionel, esto que refería respecto de la incertidumbre que genera esta situación, ¿no? Y esto de tolerar al otro, ¿no? Tolerar un no saber y tolerar al otro, y pensaba que el otro también se transforma en peligroso, de alguna manera, ¿no? Con las consecuencias que esto puede tener en los pacientes a los que acompañamos, ¿no? Todo lo que viene del otro es potencialmente peligroso y hasta uno pasa a ser potencialmente peligroso, ¿no? Y esto de la incertidumbre de no saber hasta dónde y hasta cuándo esta situación va a continuar siendo de esta manera, hasta cuándo va a seguir siendo el otro peligroso, ¿no? Y los efectos que eso puede tener en la subjetividad. ¿Qué más? ¿Puedo intervenir un ratito más? Diría que hagas un último comentario, sí. Un último comentario, sí, dale. No, y pensaba en esto de sostener el vínculo transferencial, ¿no? De la importancia de continuar con los acompañamientos a distancia, de reacomodarnos, de repensarnos, y la importancia de sostener el vínculo también implica acompañar a metabolizar de alguna manera los miedos, las sensaciones de incertidumbre, las consecuencias y los efectos que esta situación tiene en nuestros acompañados, ¿no? Y por eso tenemos la obligación, me parece, como agentes de salud y como acompañantes, de reacomodarnos y de, bueno, repensarnos, ¿no? Esto, gracias. Bueno, gracias, Ceci. Bueno, Leonardo pidió la palabra por el chat, Leonardo Leibson. Podés sacar tu mutismo y tomar la palabra. Cierto, ¿Se escucha? cierto, sí, ahora Ahí se está. escucha. Bueno, ante todo, muchas gracias, porque realmente es muy, muy lindo escuchar esto, y en estos momentos más todavía. Y poder, a mí me sorprende mucho esto de que podamos encontrarnos de estas maneras, y les agradezco. Además me pareció realmente muy interesante todo lo que se dijo. Me encantó eso de la clínica de lo cotidiano. Y tengo algunas cuestiones, dos preguntas y un comentario, ¿no? Una pregunta es que tiene que ver con esto de los cuerpos, que yo me vengo haciendo porque yo trabajo en una casa de medio camino con pacientes psicóticos, y en esa casa de medio camino hay toda una serie de actividades, entre las cuales hay talleres, y también hay espacios con acompañantes terapéuticos, salidas y paseos. Y desde que apareció la cosa de la pandemia y el aislamiento, bueno,
después de una cierta vacilación, decidimos seguir todas esas actividades por vía virtual. Que al principio realmente no pensábamos que eso pudiera funcionar, pero es impresionante lo bien que está funcionando, ¿no? Los efectos que eso produce, cómo eso se sostiene. Y no solo eso, sino que algo como que la gente que vive en la casa, podríamos llamarlos pacientes, pero no me gusta llamarlos pacientes, se encuentran de otra manera, porque tienen que ocuparse ellos de sostener la actividad de otro modo. Y entonces hay algo del gestionar el tiempo y de gestionar el espacio, pero que no es sin el acompañante, ¿no? Digo por esto de si se puede o no se puede, o sea, poder se puede. El asunto es, y acá viene la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el cuerpo próximo y el cuerpo que no está próximo? Porque yo creo que en los espacios de los dispositivos virtuales hay del cuerpo. El cuerpo no es ajeno. Está la imagen, está la voz, está la mirada. ¿Qué es lo que no está? Porque todos podemos saber claramente que no es lo mismo, ¿no? Pero me gustaría saber cómo lo ven, cómo lo piensan, cuál es la diferencia, qué es lo que ahí no está. Y la otra pregunta, ¿no? Es que también me parece, no es solo para el acompañamiento, pero hace también a la cuestión, ¿cómo es esto de que tenemos que acompañar o tenemos que atender a gente que está pasando lo mismo que todos nosotros, ¿no? Porque me parece que si hay algo inédito en esta situación, y ahí creo como Agamben que uno nunca puede ser contemporáneo de sí mismo, ¿no? Creo que siempre no sabemos realmente qué estamos viviendo ni qué está pasando, no solo por la desinformación, sino porque no tenemos la menor idea realmente. Vamos a poder saberlo quizá tiempo más adelante, ¿no? Pero ahora estamos en plena tormenta, no podemos ver dónde estamos. Pero digo, ¿qué pasa cuando en esta situación que nos toca realmente a todos, donde estamos todos afectados? Claro, cada cual a su modo, pero todos afectados. ¿Cómo se mete eso en la cuestión transferencial, ¿no? ¿Cómo se entromete eso en la cuestión transferencial? A mí me parece que esta situación es inédita en ese sentido, porque por supuesto que siempre estamos tocados por la cosa social, política, económica, siempre está comunitaria, pero esta situación me parece que es mi impresión, por ahí me equivoco, pero que es distinta, ¿no? Que tiene una especie de universalidad que la hace distinta a otras, ¿no? Bueno, eso, no me quiero extender. Gracias. Tenía la palabra pedida Marco Antonio Macías López, que no lo veo, pero debe estar por allí. Las preguntas que dejó en el aire Leonardo, que son muy pertinentes, podemos ir retomándolas. O si vos, Leonardo, tenías interés de hacérsela a alguien puntualmente, también lo podemos retomar. No, es una pregunta para la mesa, porque me parece que todas las exposiciones tocan de alguna manera esto, ¿no? Me hicieron pensar, gente. Perfecto, gracias. Marco Antonio. Hola, ¿Te escuchamos? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, retomando ahorita el último cuestionamiento que se hacía, me quedé pensando que cuando se habla de esta vicisitud transferencial, pues el recordar que citando a Lacan, planteado cómo el acompañamiento y la práctica analítica es una función, y que en ese sentido, cuando Lacan hablaba de que ser analista es ocupar el lugar de resonancia de la palabra del otro, entonces sí, la voz tiene un lugar ahorita muy importante en este encuentro virtual, tal vez para el acompañante un poco con la desventaja de no poder meter el cuerpo como usualmente lo mete en sus intervenciones, pero sí que ocupar ese lugar de resonancia me parece muy importante. Y recordar también cuando Lacan titulaba también un seminario de los no incautos hierran, es decir, que más valdría hacer de incauto y tener esa creatividad o esa indeterminación de la que hablaba Leonel, y poder tener esa creatividad y no creer que se sabe todo. Y a su vez recordaba otra cuestión que también Lacan planteaba en el seminario del reverso del psicoanálisis, de esa práctica en el acompañamiento también como un divertimento serio, y hacer intervenir el humor y jugar
saber jugar y saber salir de esta rigidez y de esta parálisis, de cómo alguien tomado por una situación de goce puede llevar a alguien a estar en un estado de angustia. Pero que si recurrimos a este divertimento serio, uno puede tener muchas ocurrencias. Ya Lacan también decía que no necesariamente los ingenuos no yerran. Sin embargo, cuando se cree saberlo todo o se cree intervenir de la mejor forma, eso da para equivocarse. Por eso yo ahorita, escuchando los cuestionamientos que se decían, pensaba en este asunto del divertimento serio, de ese ocupar el lugar de resonancia, que uno lo logra ver al haber ocupado el lugar de resonancia de la palabra, de su propia voz. Salía por ahí también el tema del amor al prójimo. Yo sugiero que para que no quede así, profundizar más a detalle, poder revisar esa sesión del 23 de marzo del Seminario de la Ética del Psicoanálisis, donde justamente Lacan discute el tema del amor al prójimo a propósito de lo que Freud planteaba en el malestar en la cultura. Me resonó también la cuestión que planteaba Mauricio en relación con los fake news y Lula. Es el mismo trato que se les ha dado a Lula y que le dan a nuestro presidente actual, en donde, por cierto, Gabriel me comentaba algunas noticias que llegaban del presidente de México y le decía, es que está deformado mucho, parece ser que mucho de lo que les llega está afectando seriamente los intereses económicos de gente que estuvo ligada a la corrupción y entonces se está invirtiendo mucho dinero para deformar los planteamientos que hace el presidente, pero que bueno, tiene un apoyo, no es perfecto, pero me parece que muchas de las medidas y la línea de trabajo que está planteando me parece que es importante y está en un plano de fundamentalmente de combatir la corrupción y de sacar el país adelante en una situación de corrupción terrible por décadas y décadas, que con el país que tenemos para que fuéramos un país del primer mundo, pero es un país con 60 millones de personas en la pobreza y que justamente poder combatir eso ahorita es todo un lastre con el que se tiene que estar cargando. Estas fueron algunas de las ocurrencias y bueno, me reservo para que alguien más pueda participar. Gracias, gracias Marco Antonio. Ahí Verónica y Carlos querían tomar la palabra. Tadeo, ¿vos querías decir algo? ¿Algo pequeño? Bueno. ¿Lo digo de una vez? Sí, dale, si es algo cortito y le damos después la palabra a Verónica y Carlos que pidieron por el chat. Leonel decía hace un momento sobre las formas en que nosotros podemos estar acompañados y me parece que uno como acompañante difícilmente sabe estar acompañado, ¿no? Nos cuesta mucho acompañarnos por un otro y bueno, creo que al principio agarrarnos de nuestros círculos sociales para bajar un tanto la angustia, el estrés y demás es importante. Bueno, lo comparto porque eso es lo que yo he hecho. Hemos compartido espacios con Isaura, con Noé, con otros amigos acá de Monterrey, de manera virtual, ¿no? Hasta medio reuniones virtuales con alcohol de por medio, que es bueno, hay que sacar un poco esto, hay que sacarnos un poco el polvo y seguir para meterle un poco de onda, para seguir aguantando y estar un poco más tranquilos, ¿no? Bueno, era como que el comentario que tiene que hacer, ¿no? Que difícilmente los acompañantes, o sea, a nosotros nos cuesta estar acompañados también, ¿no? Listo. Gracias, Tadeo. Verónica y Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerles la posibilidad de estar en la plaza, bueno, de encontrarnos con tantos amigos, como dice Mauricio, agradecer también las exposiciones realmente muy, muy interesantes. Yo quisiera ser breve, voy a tomar algo que escuché de Esteban cuando él plantea que el acompañamiento terapéutico es del orden del hacer, ¿sí? Yo agregaría también, Esteban, que también es del orden del ser. Te digo por qué. Nosotros apenas se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, desde nuestra asociación de Bahía Blanca instrumentamos un dispositivo de atención telefónica todos los días de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a lunes, donde empezamos a hacer justamente algo entre los acompañantes terapéuticos que formamos la asociación, y en ese hacer
¿sí? Nos encontramos también con algo del orden del ser que plantea Lacan en la dirección de la cura, ¿no? Y justamente, si hay algo del orden del ser, es el silencio. Y lo que estamos viendo, que se complica de pronto en lo virtual, a veces telefónicamente o vía virtual, justamente son los silencios, ¿no? Porque yo creo que el silencio en el análisis y en las relaciones humanas ocupa un lugar muy importante. Y nos vemos ante la dificultad que, ante la ausencia de los cuerpos, un poco lo que decía el doctor Levington, ¿no? Que él se hacía recién esta pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre lo virtual y lo presencial? Y me parece que es difícil maniobrar con el silencio, silencio que toca la angustia en el ser, ¿no? Así que bueno, es un tema que estamos estudiando, que lo estamos trabajando y que a posteriori por ahí podamos dar una respuesta, todavía no la tenemos, pero nos salió de por eso me pareció interesante lo que planteaba Esteban, porque el acompañante terapéutico hace, es cierto, no nos quedamos con los brazos cruzados, y en lo tocante al ser nos encontramos ahí con la castración, ¿no? Realmente. Era nada más esta intervención que quería hacer y agradecerles esta invitación, esta posibilidad de compartir con ustedes, ¿no? De jugar en la plaza. No, gracias. De lo que vos intentabas o referir también al comentario de Leonardo, me parece que hay una conexión directa entre la posibilidad de tolerar el silencio y la presencia del cuerpo del otro, ¿no? Porque el silencio se hace tolerable también cuando hay algo de la presencia del otro que se sostiene en un cuerpo que no nos hace dudar si está o no está, ¿no? Si el calor que sentimos o lo que nos produce la resonancia del otro es cierta o no, ¿no? El silencio soportado con un cuerpo cercano me parece que tiene algo de mayor posibilidad de ser tolerado, ¿no? Digo por esto que vos decías también, que me parece que esto es una dimensión para pensarlo, ¿no? Perdón, ahí Esteban quería tomar. ¿Cómo va esto? Escuchamos las preguntas, comentarios y luego intervenimos. Es que se me está yendo muy lejos una primera intervención que yo quería comentar. Espero y después comentamos o vamos. Dale, Leonel. El que va queriendo participar, me escribe en el chat y yo apenas me dicen. Ahora, después de Esteban, Leonel. Bueno. Me parece muy interesante el diálogo que se ha puesto ahorita a rodar y recojo dos intervenciones, una de Leonardo Leibson y la de Carlos, porque los dos tocaron un tema muy importante. Yo te explico qué quería decir yo cuando es del orden del hacer y no del ser. No del hacer en términos neoliberales, del hacer y hacer y hacer, o como diría un expresidente colombiano, trabajar, trabajar, trabajar. No, no es ese hacer al que me refiero. Y cuando me refiero al ser, me estaba refiriendo efectivamente a la noción ontológica del ser, del que está ahí, ¿sí o no? Eso es muy importante aclararlo, ¿por qué? Porque efectivamente Leonardo introduce un tema muy importante, que es el tema de la castración. El tema de la castración es algo por lo cual todos estamos atravesados. Y si como acompañante, si estamos en posición de acompañante, o si como analista, si estamos en posición de analista, digámoslo así, creemos que estamos mejor que nuestro paciente, que nuestro analizante o nuestro acompañado, creo que estamos pensando fuera del tiesto, dirían Les Luthiers, ¿sí o no? Y me parece muy importante eso porque Charly García lo dice en una canción de mis favoritas, que es Promesas sobre el bidet. Al final él dice, cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Esa es la castración. La castración es esto, efectivamente, es por la cual todos estamos atravesados, y ahí retomaré ya mi frase del ser y el hacer, en tanto se hace a pesar de la castración, pero cuando yo digo del ser es porque efectivamente acá en Colombia se parece mucho, y yo sé que no solo es de Colombia. Creemos que somos acompañantes terapéuticos o porque tenemos el contrato o porque tenemos el título, pero no creo que eso sea acompañamiento terapéutico, ¿sí o no? O no se es analista porque se tenga una maestría en psicoanálisis. No, es otra cosa. Es de un orden del hacer ético, del estar ahí, ¿sí o no? En el acto.
en la dirección de la cura, Lacan hablaría del acto analítico, digámoslo así, y ahí es donde él habla de con qué paga el analista. Entonces él pone ciertas cositas, ciertos nombres, que no vamos a entrar ahorita en profundidades lacanianas y psicoanalíticas. Pero me parece importante porque ustedes introducen una noción importante, y es la de castración. Y si el acompañante terapéutico no se ha advertido de que él también está castrado, pues posiblemente lo que está haciendo no es acompañamiento terapéutico, es otra presencia, una presencia pedagógica, una presencia asistencial, bueno, etcétera, ¿sí o no? Que no está mal, pero pues bueno, aquí estamos hablando de acompañamiento terapéutico. Entonces quería responder esas dos intervenciones que me llamaron mucho la atención y me gustaron mucho. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Ahora habla Leonel y después Gabriel Pulice, que también levantó su mano virtual. Sí, él quería comentar una palabrita que nombró Ceci, ¿no? Lo de perplejidad, ¿no? En este momento cuando de repente nos encontramos con que no podemos ir de carne y hueso a acompañar a las casas y todo hay que reconstruir, ¿no? Y el otro día tuve una sesión de estas aquí en España y la verdad es que me sorprendió mucho y hablamos de ello, el estado de perplejidad de la gente, ¿no? Y por eso decía yo que yo creo que es un momento en que la teoría es especialmente importante, porque si no parece que de los escombros de esta bomba que cayó no queda nada de lo que hemos construido a lo largo de décadas de construcción, de teoría, de clínica y de hacer, ¿no? Pues cosas tan sencillas como una persona comentaba así, bueno, yo voy llamando a mis acompañados según, no, a ver, un encuadre, hemos dicho que el encuadre es importante, pues no, te vas a llamar 2 veces, pues siempre a las 10 de la mañana, los lunes y los jueves, y esto no hay nada que virtualmente te impida seguir, ¿no? Volvamos a la teoría porque es la que nos va a arrancar de la perplejidad y volver a decir, bueno, pues cómo reacomodamos, por supuesto, ya no, a lo mejor no podemos hacer ya encuentros virtuales de 3 horas, como hacíamos acompañamientos de presencia, pero podemos a lo mejor reencuadrar a 2 semanales de hora y media, es decir, bueno, todo ir pensando, ¿no? Otra persona decía que no estaba haciendo grupos, que en su centro hacía grupos, porque si no aparecía el nombre de las personas y la protección de datos, yo, bueno, tú pides autorización y la protección de datos, no hay ningún problema. Otros decían que no tenían reuniones de equipo. Y yo, ¿pero por qué no tenés reunión de equipo? Si ahora mismo estamos haciendo una reunión, ¿no? Virtualmente, ¿qué es lo que... Vuelvan al manual y ¿qué pone? Hay que hacer, los equipos tienen que, no te puedes quedar solo con una persona que estás acompañando virtualmente, telefónicamente, no puedes quedarte solo con esto y tampoco hay una conversación con amiguetes. Esto es un trabajo común. ¿Y qué pasó con la supervisión? ¿Por qué no tenéis supervisión? Si hay un montón de gente ofreciendo supervisión online, ¿qué razón hay, no? Volvamos a la teoría, volvamos y esto porque es verdad que ha sido un poco bomba, un poco ladrillazo, ¿no? En la cabeza en esta situación, pero yo creo que la teoría y la construcción en estas décadas, y sobre todo las últimas, digamos, 3 décadas, que por lo menos yo he participado activamente, hemos construido muchas cosas y esto sigue estando vigente. Bien, bueno, perfecto, gracias, Leonel. Gabriel, continúa tu turno. Sí, bueno, un gustazo realmente escucharlos y a todos quienes fueron interviniendo. Y bueno, y me quedo pensando unas cuantas cosas, empezando por lo que decía hace un ratito Leonardo Leibson, en cuanto a que efectivamente esto es algo que de pronto acontece a todo el mundo, ¿no? Y plantea la cuestión. Yo siempre pienso respecto de mis propios analizantes, ¿no? Del trabajo en el consultorio, que, bueno, las neurosis ajenas permiten descansar de la propia, ¿no? Entonces,
también para nosotros, en tanto bueno, acompañantes, en tanto analistas, poder acompañar en la pandemia nos permite descansar de lo que a nosotros mismos nos acontece en la pandemia. Pero bueno, algunas cosas que fueron diciendo parece que son muy interesantes para pensar, ¿no? Por ejemplo, Esteban decía, pasado un tiempo, de pronto a toda la novedad lo que podemos empezar a ver es cómo el inconsciente insiste, ¿no? Y cómo cada quien da a esto que está aconteciendo en el mundo su propia respuesta fantasmática, ¿no? Y cómo a partir de... En fin, hay respuestas fantasmáticas que encuentran en esto que está aconteciendo un muy buen punto de estabilización también, ¿no? Y para no pocas personas de pronto poco cambió, ¿no? Respecto de su propia situación de aislamiento, para otros sí. Y también ayer justo hablábamos con Hugo Boskin, que es un analista argentino también muy querido y muy conocido, que él decía que de pronto también se pudieron retomar lazos o activar lazos a partir de esto que está aconteciendo, que sería difícil hacernos pensar que pasamos a estar en situación de aislamiento, ¿no? Incluso hablábamos de que si menos mal que entre los virus informáticos y los virus que andan por el mundo todavía no se comunican entre ellos, porque si llegaran a afectarse de la misma manera todos los sistemas informáticos, no sé si no estaríamos más aislados y de pronto nos encontraríamos en una pandemia mucho peor, ¿no? Pero, en fin, son cosas para pensar. En principio, Bien. eso, y bueno, agradecerles a todos por venir a la plaza, ya nos quedan unos poquitos minutos. Hay una, puedo transmitir una pregunta que escribió Vane, que es que qué pasa en los acompañamientos terapéuticos escolares en este contexto, y pidió la palabra Isaura. Así que, Mauricio, ¿sí? ¿No querías decir algo? ¿No? Ah, era una... ¿Qué pasa con los acompañamientos terapéuticos escolares? ¿Qué ideas nos darían para seguir con el acompañamiento a pesar del aislamiento? Y quedan muy poquitos minutos. Isaura, ¿querés tomar la palabra? Y si hay alguien más, porque nos queda poquito. Hola, hola. Sí. Hola Isaura, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Bien. Sí, te escucho perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, yo quería retomar un poquito algo de lo que decía Dosa y lo que decía Germán. Por un lado, lo de la perplejidad, yo creo que para mí, por lo menos, fue necesario, antes de llegar a la teoría, darle lugar a la angustia, habitarla, parar todo, parar para poder seguir, y creo que es algo que no es del orden solo del acompañamiento terapéutico, sino del momento en el que estamos. Es como una angustia totalmente compartida con la existencia hoy en el mundo, pero que como personas que trabajamos con la psique, que ayudamos a otras personas, tenemos que tener muy presente que esto es un momento, digamos, en el que tenemos que cuidarnos a nosotros para poder ayudar a otras personas. Y retomaba lo que decía Germán en relación a la realidad política, pero porque me siento muy identificada, porque Uruguay hoy tiene una realidad con un gobierno que acaba de asumir hace muy poquito, el 1 de marzo, y que de a poco va perfilando, o sea, ya lo sabíamos, pero bueno, va confirmando su perspectiva neoliberal, en donde se están empezando ya a desmantelar todos los que son los servicios de salud, que a nosotros, a los AT, no nos afecta muy directamente, porque no como en Argentina, que ya, o como en Brasil, que ya está asociados a
a los trabajos, al trabajo público que tienen, o que tienen las prestaciones, ¿no? A través del sistema de salud, pero sí nos afecta a nivel, entre otras cosas, del imaginario. En esto que decían, o sea, estamos como totalmente acotados yo creo que lo que quería decir en realidad era que la perplejidad, en mi caso, no fue tanto por tener que pasarme a lo virtual, porque yo soy un cyborg, soy mitad robot, mitad persona. Esa parte no es la que me afectó. Lo que realmente me afectó fue la situación política y la situación global y la perplejidad frente a y la incertidumbre de toda la realidad, no específicamente del trabajo. Pero esa perplejidad, si bien no era específica, es algo a lo que hay que dar lugar y que sin dudas, tomando lo que decía Tadeo, realmente para mí las charlas con otros AT es lo que me sacó a flote, que me permitió hablar con mis pares, trabajar en algo que para mí tiene que ver con la covisión, con poder mirar juntos una situación que, si bien es extraordinaria, nos permite desde un rol compartido entender cómo lo vivimos, cómo esta situación que nos atraviesa a todas las personas, cómo nos atraviesa a las AT, cómo nos atraviesa a nosotros y cómo podemos, en cada caso, cómo vivimos situaciones muy parecidas en lugares tan distantes del planeta, como decía Tadeo, o sea, estamos conversando con ellos, con Tadeo en México y con Salles, con Noé en Jujuy, y yo en Montevideo, o sea, situaciones que son tan parecidas, que es increíble que en realidad estemos viviendo al mismo tiempo las mismas angustias, y creo que lo que decía Germán, yo creo que hay algo que seguramente es distinta a la situación de las personas en Argentina, de los AT en Argentina, que tienen otras angustias. A mí particularmente lo que me atraviesa es lo político más a nivel global, o sea, hoy en plena pandemia se introduce en el Parlamento una ley en donde, entre otras cosas, o sea, que tiene 500 artículos, que fue escrita antes de la pandemia y que entre otras cosas lo que habilita es a los militares a tener porte de arma, y a los militares retirados porte de arma, y a los policías retirados porte de arma, y donde se está poniendo por encima, o sea, el policiamiento, ni te digo lo que implica a nivel de salud mental. Estamos hablando de que la situación neoliberal se aprovecha este momento para arrasar con las políticas de salud pública, arrasar con todo lo que es atención social, y eso nos atraviesa, por más que no nos afecte directamente en mi acompañamiento específico, en la tarea que yo voy a hacer, si es virtual o no es virtual, que además también me costó habituarme, y yo creo que, por eso insistía con esto de que soy un poco un cyborg, porque a mí no me costó el hecho de que fuera virtual, a mí lo que me costó fue el forzamiento a que sea virtual, a que yo me veo forzada a hacerlo con personas con las que no se me hubiera ocurrido nunca, pero porque no es lo ideal. Entonces ese es un forzamiento en todos mis acompañamientos, estoy forzada por todos los frentes a hacer un cambio total. Yo creo que no es que sea un nuevo acompañamiento, es que el mundo cambió. El mundo cambió mientras yo me cambiaba, decía una canción de la Tabaré. El mundo cambió así y yo tengo que acomodarme, y realmente yo creo que no es un nuevo acompañamiento, no cambia el acompañamiento, porque es lo que decía Tadeo, el encuadre siempre lo estamos ajustando. El problema es que lo que cambia es el mundo en el que tenemos que trabajar, y nos fuerza a cambiar todo lo que estábamos haciendo. Y eso es durísimo, es muy fuerte para cualquier persona. Entonces, no sé, creo rescatar de que sí, de que hay una situación de perplejidad y que tenemos que darle lugar a la angustia y compartirla, y nos cuesta dejarnos acompañar, y está buenísimo intentarlo, aflojar y decir, necesito ayuda. Sí, como las otras instancias y dispositivos con los que contamos, ¿no? Bueno, como estamos sin nosotros, tiempo. Sí. Gracias, Isaura. Estamos sin tiempo. Mauricio, ¿vos querías decir alguna palabrita? No, compartís lo que Isaura plantea, ¿no? Tan Sí, cierto sí. de esto. Sí, no, gracias Isaura, un gusto escucharte también. Y sí, tenemos que cuidar del político y no, nada más, solo agradecer, está todo lindo. Quiero que tú tengas palabra final, ¿no? Está bien. Bueno, me toca. Aprovechar para decir que fue un gusto tremendo desde Brasil estar con ustedes. Bueno, ya se terminó nuestro tiempo, al menos en esta reunión el tiempo sigue por fuera de Zoom, cosa que es absolutamente maravillosa.
y tenemos que reencontrarnos, bueno, con estas preguntas que todos los días tocan a nuestra puerta, desde nuestros lugares distintos, ¿no? Países diferentes, experiencias distintas, planteaban la dimensión de lo político puesto en juego y el rol del Estado, la necesidad de pensar el lugar de la T en las políticas públicas, y también en el sistema de salud, ¿no? Público, privado, etcétera, la reglamentación, bueno, todas estas dimensiones que atraviesan fuertemente la práctica de la T, no como algo accesorio, sino centralmente en el corazón mismo de la práctica. Así que bueno, un gusto la presentación de nuestros invitados, un gusto la participación de todos quienes se han acercado a la plaza, y bueno, les agradecemos muchísimo en nombre del comité editorial, el comité internacional, el comité mundial, y todos quienes participan del abrazos desde Guayaquil, chicos, muchos abrazos fuertes desde Guayaquil. Gracias, nos saludamos y nos vemos la próxima. Un gustazo para todos nosotros también, muchísimas gracias por los aportes y nos quedamos pensando.